Hola a todos, sean bienvenidos al módulo número 16 denominado Tutorías de la Investigación 4 dentro del programa académico del Doctorado en Salud Mental que imparte el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta ocasión estaremos revisando los temas del bloque número 3 denominado Revisión del capítulo 3, Método, en donde, al finalizar, lograrás revisar y alinear tu capítulo 3, que es Método al Protocolo de Investigación de ISEO, concluyendo la integración capitular hasta el momento elaborada. Para ello, estamos considerando poder revisar 5 temas. El primer tema que estaremos revisando será la alineación al capítulo 3 del Protocolo de Investigación ISEO. Posteriormente estaremos revisando lo que es el apartado del capítulo 3. También estaremos viendo lo de fundamentación del enfoque metodológico. Estaremos viendo acerca de participantes e instrumentos y los procedimientos de recolección de datos y estrategias de análisis. El primer tema que vamos a abordar va a ser el de alineación al capítulo 3 del Protocolo de Investigación ISEO. La metodología del protocolo ISEO, pues en este capítulo lo vamos a dedicar al método y debe iniciar con una descripción general del método o enfoque metodológico que se empleó en la investigación realizada. Aquí en esta parte no es suficiente con decir que el estudio es de naturaleza positivista o fenomenológico, ni tampoco basta con decir que se usaron métodos cuantitativos, métodos cualitativos o métodos mixtos. Si se va a decir que se siguió cierta metodología, por ejemplo, si hablamos de la cualitativa, pues hay que precisar, ponerle nombre propio a esa metodología. Por ejemplo, se llevó a cabo un estudio etnográfico e incluso citar referencias concretas de los autores que se pudieron consultar para realizar esa guía de investigación. Y para la justificación de la propuesta metodológica, pues la propuesta metodológica debe estar ajustada de tal forma que se entienda el por qué la elección de ciertos métodos fue la idónea para lograr los objetivos de la investigación y poder resolver los problemas planteados. Este apartado debe mostrar el aprendizaje que obtuvo el investigador en la revisión de diferentes investigaciones, lo que es la revisión de la literatura y la consideración del escenario de estudio, así como el planteamiento del problema de investigación. Esto nos va a servir para llegar a plantear un método y unas etapas acordes con lo que requiere el estudio. Y algunos errores que hemos encontrado que cometen los autores de una tesis, pues en este caso podemos comentar que a veces el investigador cae en la tentación de escribir en este capítulo transcripciones completas de libros de metodología de la investigación, y aquí en esta parte el investigador debe partir del supuesto de que el lector tiene un conocimiento genérico de distintos métodos de investigación y pues que básicamente pues no le va a interesar leer algo que podría encontrar en un libro de texto. En su lugar debe enfocarse a describir qué fue lo que el investigador hizo en el estudio que estuvo realizando. Con ello pasaríamos al siguiente tema a revisar, que es la revisión del apartado del capítulo 3. Aquí básicamente este apartado se va a referir a quiénes son los participantes, quiénes van a ser los autores, qué tipo de instrumento vamos a utilizar, los procedimientos de recolección de datos y las estrategias de análisis. En los participantes vamos a poner los autores y la muestra representativa de las personas que se tuvieron, qué características tiene esta muestra, cuáles fueron los participantes que se incluyeron y cuáles se excluyeron y los motivos del por qué se excluyeron. En los instrumentos, pues también vamos a ver
todos los tipos de instrumentos que se utilizaron, qué características tienen cada uno de ellos y qué evalúan en respecto a la problemática que nosotros decidimos investigar. También tenemos el procedimiento de recolección de datos. Aquí paso a paso cuáles fueron las maneras en que fuimos recabando los datos y finalmente las estrategias de análisis de esa recolección de datos. Dentro de los participantes, pues hablamos que tenemos tipo de personas que participaron en la investigación. Aquí vamos a señalar todas las características relevantes de los participantes, tales como el por qué se eligieron dichas personas y no otras, cuáles son los procedimientos que se utilizaron para su elección, así como las características más importantes que podamos nosotros describir de las personas que ingresaron en nuestro estudio de investigación. ¿Por qué? Porque es importante poder excluir algunas personas de acuerdo a las variables de investigación que nosotros vamos a tomar, pues van a depender las características de las personas que nosotros vamos a poder integrar a nuestro proyecto de investigación. Y en los instrumentos, aquí vamos a nosotros a poder describir los medios que se emplearon para recolectar los datos. Se señala quiénes fueron los autores de dichos instrumentos, en qué se basaron para su desarrollo, cómo se aplican, cómo se califican o cómo se codifican esos instrumentos, y también pues es importante poder señalar los procedimientos que se siguieron para su validación. Una vez que nosotros podamos describir de manera clara cada uno de estos instrumentos que decidimos utilizar en nuestro proyecto de investigación. También tenemos el procedimiento de la recolección de datos, pues en este caso tenemos que enlistar los pasos o las fases de manera concreta que estuvimos siguiendo para poder colectar los datos y transformarlos en información que nos permita responder al problema planteado. Es decir, tenemos que ser muy específicos respecto a paso lo que fuimos haciendo para poder recolectar los datos y al finalizar poder establecer un análisis de esos datos obtenidos. Con ello, pues pasamos al siguiente tema, que es la fundamentación del enfoque metodológico. En la metodología de la investigación, el modelo estructurado pues varía de acuerdo con la profundidad, y es por eso que la investigación científica pues tenemos un proceso que debe ser planificado y estar orientado a la búsqueda de respuestas tentativas a un interrogante. En este sentido, la investigación organiza la metodología de estudio a partir de formas estructuradas de conocimiento o a partir de hechos significativos. Así como les comentaba, pues el modelo estructurado varía de acuerdo a la profundidad del conocimiento a obtener, así que los métodos investigativos pues los vamos a clasificar de acuerdo al objeto de estudio, al tiempo que duró el estudio, al objetivo que nos planteamos, tanto los generales como los específicos, a qué procedimientos fueron implicados para realizar este proyecto de investigación, etc. Y en base a la experticia del investigador, pues se pueden adoptar diferentes tipos de investigación, y aquí se pueden aplicar instrumentos diseñados para responder a los propósitos que nosotros estamos persiguiendo con esta investigación y según las características individuales de cada uno de los proyectos de investigación que nosotros vamos a tener. Y pues vamos a clasificar las investigaciones pues según el objeto de estudio. Si hablamos del objeto de estudio, pues aquí nos basamos en aumentar el conocimiento o proponer cambios o en su defecto plantear teorías y aplicarlas al campo. En este caso pueden ser investigación básica o investigación aplicada. Si hablamos de las investigaciones según el tiempo que se efectúa, pues lo podemos clasificar de acuerdo al tiempo en que son aplicadas con uno o más individuos, y pueden ser investigaciones sincrónicas, investigaciones diacrónicas, y también puede ser según la naturaleza de la información que se recoge.
En esta parte de lo que es la naturaleza de la información que se recoge, pues aquí vamos a hablar de cómo podemos responder al problema de investigación planteado y si la información es útil. La información puede ser detallada o general con experimentación o por bibliografía, y aquí por ejemplo tenemos la investigación de tipo cuantitativa, tenemos la investigación documental y tenemos la investigación experimental. También la podemos clasificar según la extensión del estudio, y aquí se enfoca a saber cuántos individuos y qué tan detallada se requiere la información. En este caso podemos dividirla en lo que es la investigación de campo y la investigación por estudio de casos. Aquí en estas son las partes que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora de nosotros poder hacer una metodología para realizar nuestro trabajo de investigación. También la podemos clasificar, esta clasificación es muy amplia como ustedes pueden ver, y la podemos clasificar en las técnicas de obtención de datos, que puede ser investigación participativa según su ubicación temporal, investigación histórica, también puede ser según su objetivo general, y en este caso pues importa más que el fin que se dará a la investigación, y esta puede ser para dar soluciones a problemas, para ampliar el conocimiento o para refutar la hipótesis. Y aquí tenemos por ejemplo investigaciones descriptivas, investigación de tipo predictiva o investigaciones evaluativas. Entonces todos estos campos de acción que nosotros podemos hacer para poder realizar un proyecto de investigación los vamos a poder clasificar de acuerdo a todas estas oportunidades que nosotros podamos seguir de acuerdo a lo que nosotros estemos tratando de dar a entender en nuestro proyecto de investigación, y que nos permitan poder responder a los problemas de investigación planteado. Los participantes e instrumentos que nosotros podemos plantear dentro de la redacción de la metodología, pues primeramente tenemos que saber qué es un instrumento de medición, y aquí un instrumento de medida es una técnica o un conjunto de técnicas que permitirán una asignación numérica que cuantifique las manifestaciones de un constructo que es medible solo de manera directa. A partir de que nosotros podamos definir lo que es un constructo, también vamos a poder decidir qué tipo de instrumento de medición es el que nos va a servir para darle fuerza a este constructo de la teoría sobre el proyecto de investigación y la problemática que nosotros hemos elegido para ese proyecto de investigación. Para ello podemos elaborar instrumentos de medición o poder escoger instrumentos de medición. Aquí, si nosotros decidimos elaborar un instrumento de medición, o si nosotros decidimos escoger un instrumento de medición, tenemos que tener en cuenta la claridad de los conceptos sobre el constructo teórico, lo que nos va a ayudar a medir, es decir, qué mide exactamente este instrumento de medición, que sea confiable y que tenga una validez. Entonces, la medición pues va a ser un proceso que envuelve tanto las consideraciones teóricas como las consideraciones empíricas, y pues desde el punto de vista empírico el enfoque está en las respuestas observables. Estas pueden ser a través de un cuestionario autoadministrado, pueden ser a través de observación directa, o las respuestas obtenidas a través de una entrevista. En cuanto a lo teórico, pues el interés va a residir en los conceptos no observables, no medibles directamente, pero que están representados en las respuestas dadas, y la medición por tanto se va a enfocar en esa relación entre los indicadores, que son las respuestas observadas, y los conceptos no observables. Cuando la relación es significativamente fuerte, pues podemos, a través del análisis de los indicadores empíricos y los conceptos no observables,
pues establecer inferencias entre estos, y esto nos va a contribuir a evaluar la aplicabilidad empírica de las proposiciones teóricas. Por el contrario, en el caso de que la relación entre conceptos e indicadores son débiles, significa un modelo de medición inadecuado y cuyos resultados de una investigación realizada bajo ese modelo conlleva una falta de entendimiento del fenómeno social que se estudia. Entonces quiere decir que ese instrumento que nosotros decidimos elegir para poder ayudarnos a nuestro proyecto de investigación, pues no nos va a servir y tendríamos que buscar otro que cumpla con las características que nosotros hemos estado hablando para lo que es un instrumento de medición, como el constructo teórico, la medición, la confiabilidad y la validez. Y también aquí pues vamos a tener en cuenta quiénes van a ser nuestra muestra de población que vamos a integrar a nuestro proyecto. Si hablamos de los tipos de muestra que nosotros podemos tener, son las cuantitativas, la cualitativa, la probabilística y la no probabilística. En la cuantitativa pues es un subgrupo de la población que es representativo de esta, del cual se le recolectan datos, mientras que la cualitativa es un conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre el cual se recolectan datos sin que sean necesariamente representativos de un universo. Y la muestra probabilística es un subgrupo de la población donde todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y también podemos tener de esta muestra probabilística la que es estratificada, que es una población que se divide en segmentos y se selecciona una muestra de cada segmento. Tenemos también la de racimos. Las unidades de análisis se encuentran encapsuladas en determinantes lugares físicos. Y también tenemos una muestra de contrabalanceo donde dentro de esta muestra ya seleccionada se seleccionan sujetos al azar por grupos y grupos de experimental. Si hablamos de lo que son diseños experimentales, pues vamos a utilizar el balanceo. Si es un cuazi experimental, pues vamos a observar que grupos sean parejos en características y pueden sacar sujetos del grupo en el intento de que queden balanceados. Mientras que la muestra no probabilística, pues es la elección de elementos, depende de las causas relacionadas con las características de la investigación o quien hace la muestra. Puede ser de sujetos voluntarios, que puede ser fortuita, de población que llega a manos de experimentador, puede ser de expertos, de sujetos. También puede ser por tipo, por personas con características sociodemográficas de población a investigar, por cuotas, que pueden ser cualitativas, variada, homogénea, en cadena, dirigida por teoría, casos típicos, equivalencia, que puede ser grupos que dejen parejos números de sujetos, puede ser la edad y el sexo, ¿no? Y con ello pasamos al último tema, que es el procedimiento de recolección de datos y la estrategia de análisis, en donde el proceso de recolección de datos pues va a depender en gran medida no solamente de las técnicas escogidas, sino también del problema, del objetivo de la muestra seleccionada, de la hipótesis y variables adoptadas, entre otros factores. Existen dos tipos de datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que el investigador extrae de contacto directo de la realidad y con la que se dan con la observación, y los datos secundarios se logran de una mediación, es decir, han sido ya recogidos y reelaborados por otras personas y se encuentran de alguna manera guardados, por ejemplo, en documentos, libros, revistas, etc. Aquí es importante aclarar que la obtención de los datos secundarios se basa en la técnica de investigación documental, en tanto que el acceso a los datos primarios se acopla más a técnicas e instrumentos propios del trabajo de campo. Los pasos para la recolección de datos, pues el proceso de recolección de datos va a implicar básicamente tres pasos, que es elaborar y validar los instrumentos según las técnicas previamente seleccionadas en el proyecto, aplicar las técnicas de recolección de datos y sus instrumentos, y aquí se trata de una aplicación de técnicas de investigación documental, puede ser por datos secundarios o de la investigación de campo, pues datos primarios, y estas últimas son la observación, la entrevista y la encuesta, y una vez que ya la tenemos, pues hay que registrar la información recopilada para que nos puedan servir para analizar los datos. Desde el punto de vista general, pues analizar los datos de una investigación siempre busca conceptualizar las relaciones
conclusiones, consecuencias y resultados que surjan de información obtenida. Dentro de la búsqueda de explicaciones y comprensión de lo anterior se interfiere que hay un análisis, implica un proceso mental complejo, el cual comprende varias acciones y puede, en este caso, pues hablar de examinar, reconocer, sintetizar, conceptualizar, relacionar, explicar y comprender. Y para analizar, pues también es importante saber comparar buscando semejanzas y diferencias, abstraer, concretar, principalmente generalizar lo que se puede reflejar cuando, por ejemplo, se emiten juicios. Por lo que se ve, la mayoría de los entrevistados, o podemos decir todos los niños menores de 12 años, o también cuando nosotros podemos redactar la mitad de los alumnos encuestados, se infiere que, todo indica que, la tendencia se orienta a. Todos esos son productos de los análisis, y para eso pues tenemos que poder nosotros establecer primero el problema inicial para saber qué tipo de respuesta se obtuvo, posteriormente regresar al objetivo para determinar qué logros se alcanzaron y finalmente comprobar su validación o invalidación a través de la hipótesis que se hizo. Si hablamos de un análisis bien hecho, pues junto con la interpretación nos va a permitir regresar al problema inicialmente planteado para saber qué tipo de respuesta se obtuvo, como ya les comenté, y ya después al objetivo para determinar qué logros se alcanzaron y la hipótesis si se pudo contemplar para comprobar finalmente su validación o invalidación. Con esto, chicos, damos por terminado el día de hoy pues nuestra presentación acerca del bloque número 3 del módulo número 16. Les recomiendo puedan poder complementar la información a través de la bibliografía que nos ofrece el Instituto Superior de Estudios de Occidente a través de su plataforma. Fue un placer estar con ustedes y espero verlos pronto.